poquito vamos a recordar fisiopato y un poquito de histo en este tema. Es un tema cortito, recalco un tema cortísimo. Son temas fáciles antes de los temas complicaditos, así que estamos avanzando lo fácil al principio. Para que tengamos una buena cicatrización de las estructuras, hay que tomar en cuenta diferentes situaciones. Primero, si la herida a la cual va a cicatrizar ha sido realizada a través de una situación quirúrgica, ¿ya? Ahora sí, si han sido realizadas en una situación quirúrgica, tomamos en cuenta ciertos factores. Que el corte sea nítido, que el corte sea hecho con un bisturí frío. El bisturí frío, el famoso escalpelo, es el que ustedes conocen, que han utilizado durante la cátedra de anatomía humana probablemente, para poder diseccionar sus modelos anatómicos. Entonces, ese es el bisturí frío que se conoce, porque también hay el electrocauterio o electrobisturí, que es el que, bueno, es eléctrico, como su nombre lo dice, necesita corriente, tiene la capacidad de cortar y cauterizar al mismo tiempo. Entonces, para que tenga una mejor cicatrización, lo ideal es hacer un corte con un bisturí frío, ¿no? Hacer una hemostasia eficiente, porque si nosotros dejamos sangrado aquí, vasos sanguíneos que no estén cauterizados, que no estén cerrados o que se estén produciendo sangrado, ese acúmulo de sangre, ese hematoma que se va a producir aquí, interfiere en el proceso de cicatrización y más bien puede infectarse con facilidad. Cualquier hematoma se infecta con mucha facilidad y por lo tanto es caldo de cultivo para las bacterias, ¿ya? No se olviden que cuando queremos hacer cultivo de microorganismos, cultivo de bacterias, usamos diferentes tipos de medios de cultivo y uno de ellos es el agar sangre para hacer cultivo de bacterias. Entonces, un lugar donde tengamos acúmulo de sangre, coágulos, va a ser un lugar propicio para que se formen bacterias y microorganismos. Correcto uso de los materiales de sutura, o sea, elegir bien el material de sutura. Probablemente van a llegar en la asignatura de técnica quirúrgica los tipos de materiales. Entonces van a conocer los tipos de hilo, los tipos de aguja, utilizar apropiadamente, elegir apropiadamente un hilo, los hilos, las grapas, los adhesivos según la zona donde vamos a trabajar, pues nos van a dar una adecuada cicatrización. Y desde luego el correcto uso de las prácticas de asepsia y antisepsia. Ya vamos a ver en otro tema especial qué es la asepsia y la antisepsia. Para una buena cicatrización en una situación no quirúrgica, estamos hablando de heridas que se producen por accidentes, por autoinfligidas o cualquier causa que no sea una situación quirúrgica, la mayoría de las veces van a ser accidentes. Entonces, para que haya una buena cicatrización en esta zona, pues está un poquito difícil porque los cortes no son nítidos, no son heridas que se preparan o no son tejidos que se preparan para ser operados, ni son con predisposición a que tenga un buen cierre. Por lo tanto, estas van a demorar más en cicatrizar. ¿Y de qué va a depender que cicatricen bien? De la profundidad, del tamaño de la herida, del proceso inflamatorio que se instaura y de la magnitud del daño, que se rompe, que se lesiona, hasta dónde llega, si hay pérdida de sustancia, pérdida de tejido, si se ha infectado encima de todo esto. Entonces, de todo ello depende una buena cicatrización. Pregunta de examen. ¿De qué depende una buena cicatrización en una situación quirúrgica? Todas estas de acá. ¿De qué depende una buena cicatrización en una situación no quirúrgica? Todo esto de aquí. Conforme avancemos, yo les voy a ir dando los tips de algunas preguntas que pueden entrar en el examen y usted va a ir prestando atención a esos puntos para que le vaya bien, ¿no? Entonces, la cicatrización de las heridas se va a relacionar de manera directa con los tipos de cierre que se vayan a efectuar. De manera tal que es esencial que usted conozca los tipos de cierre. Entonces, de ahí que nosotros, por ejemplo, tenemos heridas que podemos suturar y de esta manera van progresando el proceso de cicatrización. Tenemos diferentes maneras de hacer el cierre de una herida. Podemos hacerlo con puntadas, con hilo y aguja. Tenemos otros dispositivos para cerrar heridas como las grampas. Como las grampas que usted usa para papel, hay grampas especiales para piel. Hay otros tipos de sustancias tipo pegamento que se pueden utilizar cuando las heridas son bastante superficiales, solamente la epidermis, y se pueden cerrar. Cintas médicas especiales que sirven para unir. El fin de cualquiera de estas es unir los bordes para poder ayudar a su cierre, ¿no es cierto? Al unir los bordes nosotros ayudamos a que la cicatrización sea más rápida. Entonces cualquiera de ellos puede ser muy útil
pero hay algunos que son de preferencia en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, si yo pongo cinta en una herida que hay en la rodilla, a la primer caminada o subida de gradas que el paciente haga, se van a desprender la cinta, ¿ya? Sin embargo, pueden ser muy útiles en una zona como la cara, el párpado, la mejilla, en un niño pequeño. Las grapas también pueden ser muy útiles en heridas de abdomen, por ejemplo, ¿ya? Pero si yo pongo grapas en la cara no van a quedar muy bonitas, ¿no es cierto? Ni también la cicatriz va a ser un poco tórpida. Entonces, hay que elegir el material dependiendo del área, el tipo de herida, la profundidad de la herida y, bueno, el estado de la herida, si está infectada, si está limpia, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la forma que tenga la herida, nosotros vamos a ir eligiendo diferentes tipos de dispositivos para cierre. Y en el caso de las puntadas, o sea, la sutura manual, hay diferentes tipos de puntadas que podemos dar. Si las heridas son rectas, si las heridas tienen curva, si la herida está producida o se ha realizado en un lugar donde hay una gran tensión, como por ejemplo el abdomen o la rodilla o los codos, que son articulaciones que están en movimiento y que si tú haces colocas pegamento se va a salir. Si pones unas puntadas muy pequeñitas se van a soltar. Tienes que hacer puntadas de mayor calibre, mayor tensión. Entonces, según la tensión de la herida, también se elige el tipo de sutura que se realiza, ¿ya? Bueno, tenemos diferentes tipos de cierre de las heridas en cirugía. Tenemos el primero, es el cierre primario. El cierre primario es cuando yo hago una aproximación de los bordes de la herida para ayudar a que cicatricen más rápido. ¿Cómo puedo hacer esa aproximación? Con engrampadoras, mendoletas, material de sutura, hilo y agujas, como vemos aquí, con sutura con hilos absorbibles, por ejemplo, para hacer sutura profunda y en la parte superficial hilos no absorbibles que luego se pueden retirar. Eso me permite que el espacio entre un borde y otro, al aproximarlo, y estos se unan, pues tenga que producir poco tejido cicatrizar para poder llegar a unirse, porque ya yo estoy acercando los bordes. Entonces, eso se llama cierre primario, el aproximar los bordes, para ayudar a una cicatrización de primera intención. Entonces, asegurando borde con borde. ¿De qué depende que esto vaya bien? De tener un buen pre y un buen transoperatorio. ¿Por qué transoperatorio? Porque durante la cirugía, si tú manipulas, lastimas, quemas estos bordes, van a demorar en cerrar. Por más que hagas un buen cierre, la cicatrización por primera intención puede demorar. Entonces, por eso hay que tener un buen trans, o sea, durante la cirugía. Y además, preparación previa al paciente buena. Por ejemplo, buen estado nutricional. ¿Ya? De eso va a depender el cierre primario o la cicatrización por primera intención. Entonces, nosotros hacemos otro tipo de cierres como el cierre secundario o cierre espontáneo también. El cierre espontáneo ocurre cuando la sutura no se lleva a cabo en ningún momento. Quiere decir que la herida yo no la cierro, no aproximo los bordes, la dejo abierta la herida para que cierre por segunda intención o cierre espontáneo también llamado o cierre secundario. El mismo tejido va a llevar a cabo su propia reparación sin necesidad de que aproximemos los bordes. Lógicamente, esta va a ser una cicatrización que va a demorar más. El cierre no es más que la aproximación, cierre primario. Cierre secundario no aproximo. En el cierre primario, en el anterior, ¿qué pasaba? Teníamos una cicatrización por primera intención. Pero en el cierre secundario yo tengo una cicatrización por segunda intención, el cierre, igual que su nombre. Si no cierro, cicatriza por segunda intención, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo se repara solo y no se le ayuda en nada, ¿ya? Va rellenándose poco a poco con tejido de granulación hasta que completa el defecto. ¿Por qué se hace este tipo de cierre por segunda intención o cierre espontáneo? Porque a veces tenemos heridas muy sucias, muy contaminadas, ¿ya? Donde si nosotros lo cerramos, probablemente alguna bacteria que ha quedado por aquí o microorganismo va a lograr infectar esa herida que está cerrada y se va a formar una colección purulenta. Muy común hacer esto en las heridas por mordedura de can, mordedura de gato, incluso mordedura humana, porque la boca de estos animales son sucias. Entonces, si nosotros la suturamos, se va a infectar. 99% probabilidad de que se vaya a infectar. La diferencia de esta con la anterior en el proceso de cicatrización es que probablemente la herida no va a quedar tan estética como en la anterior. En la anterior, al ayudarlo,
pues entonces tenemos un espacio mínimo entre los bordes y desde luego la cicatrización es bonita. En cambio aquí puede haber un ligero defecto o poco esteticismo en el lugar donde se ha producido la cicatriz. Cuando la persona ya no tiene una buena respuesta cicatrizal, o sea, no regenera tejido de granulación para cerrar esta herida, y esto dura mucho tiempo como herida, se denomina herida crónica, ¿ya? Ahora tenemos el cierre primario tardío o cierre diferido. ¿En qué consiste el cierre diferido? Es cuando tenemos una herida que dejamos abierta durante varios días y luego recién hacemos la sutura después de varios días. Muy usado esto en el caso de los abscesos, por ejemplo, las heridas infectadas quirúrgicas, donde tenemos la herida que tiene secreción purulenta, etcétera, etcétera. No la podemos cerrar porque es contraproducente que se acumule la infección o se acumule algún microorganismo y luego se produzca una colección purulenta o algo así. Entonces, durante varios días lavamos hasta que esta herida ya no tiene signo de infección. Una vez ya no tiene signo de infección bien vigilada, luego se realiza la sutura, o sea, el cierre primario, ¿ya? El cierre primario para que cicatrice. Entonces, ese es el cierre primario tardío o diferido, donde yo espero algunos días para cerrar la herida. Se aplica entonces en heridas contaminadas de manera preventiva. Se hace una buena vigilancia de esta herida para que pueda luego más adelante ser suturada, ¿ya? Entonces, cuando más adelante se sutura, esta herida va a pasar a una cicatrización por tercera intención. No sé si me dejo entender. Estamos hablando de cierre primario tardío, cuando yo dejo un par de días hasta que esto ya no esté infectado y luego recién decido suturarlo. Esta herida que llevó varios días abierta y que el tercer, cuarto, quinto día yo decido suturarla, va a sufrir una cicatrización por tercera intención. A eso se denomina. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la cicatrización por tercera intención? Es aquella que se produce en el cierre primario tardío, cuando he dejado una herida varios días hasta que no tiene signos de infección y luego decido suturarla. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos nosotros durante el proceso de cicatrización algo que se llama el fenómeno de contracción de la herida. El fenómeno de contracción de la herida, también llamado crecimiento intususceptivo, es aquel por el cual las grandes heridas abiertas de tejidos blandos cierran en forma espontánea con formación mínima de la cicatriz. Esto no ocurre en todas las partes del cuerpo. Tal vez ustedes recuerden cuando eran niños se hizo una herida bastante grande, pero conforme pasó el tiempo, esa herida se fue retrayendo y se hizo pequeñita. Y ya no es esa cicatriz del tamaño de la herida, de cómo era en un principio, sino se retrajo, se contrajo y se hizo chiquitita. Ese es el fenómeno de contracción de la herida. Decimos que no ocurre de igual manera en todas partes del cuerpo, en algunos lugares es mucho más manifiesta que en otras. Es muy notable este fenómeno de contracción de la herida, o sea que se retrae bastante en la pared abdominal, nuca, glúteos y espalda. Casi imperceptible, o sea, muy poquito fenómeno de crecimiento intususceptivo en el cuero cabelludo, la cara anterior del cuello, extremidades pélvicas y tórax anterior. De esta manera, si usted se produjo una herida en la cabeza cuando era niño, si tiene la cicatriz ahora, probablemente la cicatriz va a ser del mismo tamaño de como era la herida. Sin embargo, si se hizo una herida en los glúteos, ¿ya? O en la espalda, o en la región de la nuca, en la región occipital inferior, y ha pasado mucho tiempo y ahora vuelve a verificar la cicatriz de aquella vez, pues es mucho más chica que cuando se hizo la herida. Entonces, ese es el fenómeno de crecimiento intususceptivo. Pero no siempre es beneficioso, ¿no? Estéticamente puede ser que tú veas que la cicatriz es más chiquita que antes y se vea bien porque ya no está tan grande estéticamente. Pero este fenómeno de contracción de la herida es contraproducente en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo aquellas estructuras que cicatrizan y que al retraerse pierden la funcionalidad, como por ejemplo aquellas estructuras tubulares. Ejemplo de ello, el esófago. Si el esófago tiene una herida o es sometido a un procedimiento quirúrgico y se retrae, ¿qué va a pasar con la luz del esófago? Se va a cerrar. Lo mismo que pasa con el famoso colédoco. El colédoco es una estructura tubular
corresponde a la unión del cístico con el hepático común, ahí se forma el colédoco. Entonces, el conducto colédoco es un tubito muy delgado, estamos hablando del grosor de su lapicero, de su lápiz. Entonces, si se produce una cirugía a este nivel, sacamos unas piedritas que estaban obstruidas, no sé, cortamos ahí y suturamos, si esa cicatriz se retrae, al retraerse también se puede cerrar la luz de este conducto y por lo tanto va a dejar de bajar la bilis como normalmente baja. Entonces se pierde la funcionalidad de esta estructura. Para evitar nosotros este tipo de cosas hacemos hacemos un poquito precavidos, ¿no? Ponemos drenaje, ponemos ahí tubo para que eso cicatrice sin retraerse. Entonces, este fenómeno de contracción de la herida se relaciona con la función de ¿quién? De los fibroblastos y sobre todo de la producción del colágeno por parte de los fibroblastos. De modo tal que la exposición de la herida favorece el fenómeno. Quiere decir que si usted quiere que la herida se retraiga, que están las zonas que acabamos de mencionar, es beneficioso que la herida esté expuesta al aire libre. Sin embargo, la presencia de apósitos, o sea, que tengamos una herida cubierta, inhibe este proceso de contracción de la herida. ¿Han escuchado a esa gente que dice, no, yo ni me lo curaba, lo tenía así abierto a mi herida y sin embargo ahora no se nota? Y otras personas que la cubrían su herida, ponen gasas, ponen apósitos, vendajes y sin embargo la cicatriz es fea y grande. ¿Sí? Paso uno, la zona donde se ha producido, el daño que se ha producido, que ya hemos mencionado al principio, la magnitud, la profundidad del daño de estructura, el fenómeno de contracción de la herida según la zona del cuerpo y desde luego la exposición de la herida favorece este fenómeno de contracción. Y vamos a ir hablando de este otro paso que es la epitelización. Es un mecanismo por el cual el organismo trata de cubrir la herida de tal forma que se aísla de forma hermética la misma. Entonces, si tenemos un cierre primario, la epitelización es mínima porque los bordes están pegaditos, borde con borde. ¿Ya? Pero sin embargo, si el cierre es secundario, los bordes están separados, la epitelización debe ser bastante expresada y desde luego demora más tiempo, porque hay mucho que rellenar, ¿no? ¿Cuáles son los factores que inhiben o promueven una buena epitelización? ¿Qué inhibe la epitelización? O sea, la bloquea. La hipotermia, ¿ya? Frío excesivo en la zona, hace que no vaya bien la epitelización. Sin embargo, un factor promotor de buena epitelización es la ligera hipertermia, o sea, un poco de calor en la zona. Eso ayuda a que vasodilate, migren más células, más fibroblastos, depósito de colágeno y epitelización. Entonces, ¿qué es la epitelización? La migración de los queratinocitos hacia el lugar donde tenemos la pérdida de sustancia, ¿ya? Ya sea piel o mucosas, donde se van a empezar a depositar fibronectina, vitronectina, que van a favorecer la migración de más células epiteliales junto con citocinas como cuáles el factor transformador beta y la interleucina 1 y ayudan a que se regenere la zona. Se desarrolla la famosa fibroplasia, es el proceso donde los fibroblastos migran, se incorporan hacia el lugar de la lesión y producen nueva matriz de tejido conectivo. Esto va a dar fuerza e integridad a la zona del tejido que se está reparando. Y vamos a ver ahora las fases de la cicatrización. Tenemos nosotros diferentes fases según el tipo de herida que tengamos, pero en común son las mismas fases, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la curación por primera intención y por segunda intención tenemos las mismas fases. A las 24 horas se va a producir esto. De 3 a 7 días van a producir lo mismo y semanas después la misma remodelación. La diferencia entre una y otra es tal vez que en la segunda intención, la fase 2 y 3 probablemente van a durar un poco más porque tenemos mayor extensión que rellenar. Entonces son tres fases de cicatrización, la fase del sustrato, también llamada inflamatoria, la fase proliferativa, también llamada fibroblástica, y la fase de remodelación, también llamada fase de diferenciación. Pregunta de examen, ¿cuáles son las fases de cicatrización? Sustrato, proliferativa, remodelación, o también pueden decir inflamatoria, fibroblástica o de diferenciación. Vamos a ver la fase del sustrato, dura de 1 a 4 días. Otros nombres que tiene son fase retardante, exudativa o inflamatoria. ¿Por qué les recalco este nombre? Porque en este periodo se produce la inflamación. Ojo, también es en este periodo donde actúan muy bien los antiinflamatorios, ¿ya?
En esta fase inflamatoria, si usted da un medicamento contra la inflamación, va a retardar esta fase, ¿no es cierto? La fase del sustrato, cuanto más larga es la reacción inflamatoria, más larga va a ser esta fase. Su duración también viene relacionada con la magnitud del traumatismo. Mientras más grande sea el daño, lógicamente esta fase va a durar más, ¿ya? Porque tenemos más tejido perdido y más proceso inflamatorio. Esta fase del sustrato es precedida de una intensa respuesta exudativa. Después viene una etapa de demolición, otra de resorción y fibroplasia. ¿Cuáles son los componentes de la fase del sustrato? ¿Cómo es que pasa? Entonces hay una respuesta vascular primero. Esa respuesta vascular primero es de vasoconstricción. Se me fue, ya. Primero es de vasoconstricción, mira, se contrae la zona como diciendo no te des sangre y después vasodilata. Porque el cuerpo se está preparando para perfundir líquido. Entonces, hay un aumento de la permeabilidad capilar donde difunden proteínas y empiezan a migrar células a la zona de la herida. ¿Qué células? Todas aquellas células que se van a interferir en el proceso inflamatorio. Esta respuesta vascular se sigue de una respuesta hemostática. Entonces el cuerpo dice, bueno, ya salió bastante fluido, ahora vamos a pedir que ya no sangre más. Y se vuelve a producir una estabilidad de la membrana capilar para que ya no se pierda más sangre. Y por último, la última respuesta vascular es que reparemos y evitemos la lesión. Esa es la primera fase. Luego tenemos la fase proliferativa que va del día 5 al día 20, donde se producen los fenómenos de epitelización, el fenómeno de contracción y de fibroplasia. Ahora sí. Entonces, en esta etapa, los protagonistas van a ser los fibroblastos. Los fibroblastos son células productoras de colágeno. Estamos hablando de que en esta etapa, estos fibroblastos van a alinearse de tal manera de que van a producir fibras de colágeno en ese sentido, dando resistencia y tensión a la herida. Entonces, esos fibroblastos van a ir a empezar a producir colágeno. También van a secretar otras cosas como el mucopolisacáridos que van a participar en la cicatrización, el ácido hialurónico, que es de los glucosaminoglucanos más importantes. Y van a ir depositando y esto pues va a ir rellenando poco a poco, ¿no? Hasta que los bordes queden totalmente sellados uno con el otro. Después vamos a tener la fase de remodelación que inicia a partir del día 21, la tercera semana, y puede durar varios meses, incluso hasta años. Aquí vamos a ver que disminuye la concentración de las células inflamatorias, va a disminuir la angiogenia y termina la fibroplasia, restableciendo así el equilibrio entre todas las estructuras y las capas del tejido que se va a regenerar. Tenemos fase inflamatoria, fase proliferativa y fase de remodelación. Estamos recordando un poquito de esto y de fisio, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis en algo que quiero que recordemos más. ¿De qué dependía todo esto? Del proceso inflamatorio que se va a instaurar. Entonces vamos a recordar un poco sobre la bioquímica de la inflamación. Los mediadores químicos de la inflamación se dividen en los factores leucotácticos o quimiotácticos y los factores vasopermeables. Vamos a ver los factores quimiotácticos o leucotácticos. Tienen un movimiento unidireccional, o sea, a los leucocitos hacen que los leucocitos miren hacia el lugar de la lesión. Para que haya un movimiento unidireccional vamos a tener factores leucotácticos de neutrófilos, factores quimiotácticos para monocitos y factores quimiotácticos para eosinófilos. Son diferentes en cada uno de ellos, algunos son comunes, ¿ya? Los neutrófilos, ¿cuáles son esos factores que van a hacer que se muevan hacia el lugar de la lesión? Los neutrófilos, factor 5, 6, 7, fragmento plasmínico del C3, fragmento del C3 unido a proteasas tisulares, fragmento del C5, factores bacterianos solubles de filtrados. Todos ellos son factores leucotácticos de los neutrófilos. Los factores quimiotácticos para los monocitos son los fragmentos plasmínicos del C3, fragmento del C5 también, factores bacterianos solubles, linfoquinas, péptidos básicos catiónicos, factores séricos del suero tratado con complejo inmune. Todos ellos van a trabajar en los monocitos, algunos se repiten, ¿ya? Y los factores quimiotácticos para los eosinófilos son los mismos que para los neutrófilos y además tenemos el famoso factor quimiotáctico eosinofílico de anafilaxia.
Este también es muy importante durante los procesos de alergia eosinófilos. Esos son los factores quimiotácticos. Luego tenemos los factores vasopermeables. Quizás igual lo más importante que los anteriores. Los factores vasopermeables son los encargados de aumentar la permeabilidad vascular para que el proceso inflamatorio sea grande y también para que en base a ese se puedan producir las otras fases de la cicatrización. ¿Cuáles son los encargados del aumento de la permeabilidad? La histamina, serotonina, leucocinina, péptidos básicos catiónicos, cininas, prostaglandinas, ¿ya? Las sustancias de reacción lenta de anafilaxia, complemento 3A, complemento 5A, anafilotoxinas. Ahí tenemos, entonces, son todos ellos los que aumentan la permeabilidad. Vamos a empezar con la histamina. Aquí está. La histamina que es, bueno, liberada en grandes cantidades por los mastocitos. Los mastocitos podríamos decir que son los principales en la liberación de la histamina. Entonces la histamina va a producir una serie de cambios, va a producir una serie de modificaciones, como un efecto dominó. Va a producir una respuesta de diferentes tejidos. Entonces tenemos que la histamina va a aumentar la secreción del ácido, de la secreción del estómago, una secreción gástrica, un aumento de la secreción gástrica. Vamos a tener también una respuesta directa de los vasos sanguíneos, una vasodilatación, ¿ya? Esa vasodilatación va a ayudar a ¿qué? A que aumente la permeabilidad vascular. Entonces, esta histamina va a tener un efecto muy, muy serio en los vasos sanguíneos. Estas células cebadas, me olvidé decirles que están en el tejido conectivo, ¿ya? Y no solamente en el tejido conectivo, también la vamos a encontrar en el cerebro, corazón, en la mucosa gástrica, en los elementos neurales, ¿no? Entonces, la histamina, una vez que está liberada, empieza, o también cuando esté combinada intracelular, empieza a producir destrucción celular, como en el caso de la inflamación, y va a provocar, como les mencionaba, una serie de cambios. Entonces va a aumentar la secreción gástrica por el estómago, va a producir una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular, especialmente en el lugar donde se está produciendo el proceso inflamatorio o el daño, ¿ya? Va a ser bien inmediato esto. Por eso es que la zona donde se produce la lesión se inflama, se hincha, aumenta de volumen, por este aumento de la permeabilidad y la fuga capilar. ¿Qué me produce también la histamina? Me va a producir una broncoconstricción, de ahí que es un alergeno importante si tiene alergia, digamos, a las abejas. Te pica la abeja, entonces el mastocito se activa, ¿ya? Y empieza a liberar grandes cantidades de histamina y produce vasoconstricción. Entonces incrementa, por esta vasodilatación, incrementa la permeabilidad de los capilares, aumenta la fuga capilar y hay un edema tisular, ¿no? Va a haber, también va a afectar la liberación de adrenalina, el proceso inflamatorio en el lugar se va a magnificar y me puede alterar la frecuencia cardíaca y me va a disminuir también la volemia porque hay una fuga de volumen del espacio intravascular al extravascular. Bueno, esa es la histamina. Bueno, se produce por descarboxilación de la histidina, no se olviden. Luego tenemos la famosa serotonina. La serotonina es un mediador químico. Lo vamos a encontrar en el sistema endocrino, ya en el tracto intestinal, de ahí que usted come y se pone contento, ¿no? La serotonina. También vamos a encontrar en las plaquetas. La serotonina tiene un efecto vasoconstrictor periférico, ¿ya? Ese puede verse por la vasoconstricción transitoria que hay en la primera fase del proceso inflamatorio. Primero hay una vasoconstricción leve y luego hay una gran vasodilatación. La serotonina. Después vamos a tener nosotros, ahí está, serotonina en sangre. Vamos a tener las leucocininas, que son péptidos. Estos péptidos van a ser generados por las enzimas de los leucocitos, de los mismos leucocitos, y van a aumentar la permeabilidad vascular, ¿ya? Luego tenemos los péptidos básicos catiónicos, esa raya se coló. Esos péptidos básicos catiónicos preformados en los gránulos de los leucocitos también tienen una actividad vasopermeable. Y luego tenemos las famosas cininas, ¿no? Las cininas son un grupo de vasodilatadoras, muy fuertes por si acaso, ¿ya? Donde vamos a tener las famosas, formados más que todo por la acción de estas famosas enzimas que son las calicreínas. Vamos a ver, Maurita, un poquito sobre las calicreínas y sobre las cininas, ¿ya? Las calicreínas es una proteasa, ¿ya? Que está presente en el plasma
bajo otro nombre, ¿ya? Y se sintetiza en algunas partes del cuerpo también. Bueno, vamos a ver las prostaglandinas. Ahí está, la cinina. Oh, verdad, mi diapositiva venía la cinina. Entonces, las cininas son unos vasodilatadores muy eficientes. Se forman enzimáticamente por acción de una enzima conocida como calicreína o quininogenasa. ¿Cuál es la propiedad de la cinina? Tiene propiedades catalíticas. ¿Qué son los los catalizadores? Son aquellos que aceleran, ¿ya? Aceleran las reacciones químicas. Vamos a encontrar las cininas en el plasma y en los tejidos. En el plasma la vamos a encontrar con el nombre de precalicreína plasmática. Y vamos a encontrar en algunos tejidos como el tejido renal, pancreático, intestinal, en las glándulas sudoríparas, en las glándulas salivales. Entonces, chum, chum. Ahora sí. Bueno, para que comprendamos un poquito mejor sobre la inflamación, vamos a ver cómo se producen estas cininas. Voy a mencionar que el factor Hageman, la tripsina y la calicreína por sí mismas activan cada una de manera independiente a esta de aquí que se llama la precalicreína plasmática. Entonces la convierten, esta precalicreína que está en el plasma, agarran, la transforman y la convierten en la famosa calicreína plasmática activada. ¿Ya? Entonces la convierten en esto, esta calicreína plasmática activada, entonces agarra y actúa, ¿ya? Actúa sobre este que se llama sinógeno de alto peso molecular. Esta es su abreviación, HMW. Este sinógeno de alto peso molecular, gracias a la acción de esta calicreína plasmática activada, se va a transformar en bradicinina. Ya vamos a ver cuáles son las funciones de la bradicinina. Entonces, decíamos que hay calicreína en plasma y en tejidos. En el tejido, la calicreína tisular viene de tejido. Decíamos que encontrábamos esta calicreína tisular en el páncreas, en el riñón, en el intestino, glándulas sudoríparas, glándulas salivales. Entonces, va a transformar el sinógeno de bajo peso molecular, este era de alto, tenemos de bajo peso también, ¿ya? Lo va a transformar en otra sustancia que se llama calidina. Entonces, son precursores de estos, calicreína cinina son precursores para la formación de bradicinina y calidina, ¿ya? La calidina también se llama lisilbradicinina y esta de aquí es la mayor cinina urinaria, ¿ya? Sobre todo porque se forma por acción de esta calicreína tisular del riñón más que todo. ¿Cuál es el origen de estas dos? Pues estos sinógenos de alto y de bajo peso molecular son glicoproteínas que están circulando en el plasma, por si acaso, ¿ya? Entonces, adquieren importancia porque esta bradicinina cumple un rol importante durante la vasodilatación. Aumenta también la permeabilidad vascular y especialmente actúa sobre la permeabilidad vascular retardada, la que permanece durante mucho tiempo, ¿ya? Y esta calidina o lisilbradicinina también cumple una acción vasopermeable, ¿ya? También es vasodilatadora, aunque en menor proporción que la bradicinina. Esta es menos vasopermeable, pero también produce dilatación. La otra acción que tienen estas cininas en el foco de inflamación es que activan la famosa sensibilidad dolorosa. Entonces, estas cininas van a activar la liberación de otros factores que producen dolor, como son los cambios del pH, la liberación de potasio, sustancia P, que van a estimular las terminaciones nerviosas y me van a mandar la sensación de dolor hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Ahí está mi dibujito de la calicreína tisular. O sea, la bradicinina, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y sobre todo porque estas actúan activando la sensibilidad dolorosa. Bueno, ya vimos todas ellas. Se bajó mi rayita mucho. Vamos a hablar sobre las prostaglandinas ahora. Tanto que querer las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen una gran importancia en el foco de la lesión, el foco de la inflamación, debido a sus efectos vasodilatadores, ¿ya? A sus efectos de espasmo, a sus efectos de constricción de la musculatura lisa
Entonces es necesario que se explique siempre la biosíntesis de las prostaglandinas, que usted la conozca, que usted la domine. Yo sé que esto ya lo llevó usted en fisiopatología y se lo sabe de memoria, pero vamos a repasar un poquitín, ¿ya? Entonces, como ven el esquema, cuando hay un estímulo, cualquiera sea un estímulo, una lesión, se metió una aguja, una espina, se sunchó el dedo, se cortó. ¿Qué va a pasar? Ruptura celular. Entonces se rompen esas células de la piel, del tejido celular, eh, de la matriz extracelular, etc. Se rompen las células. ¿Qué pasa con las células? No se olviden, por ende, en histología todas las células tienen una membrana celular que está formada por una bicapa lipídica, una doble capa de fosfolípidos. Entonces, cuando tenemos nosotros ruptura, lesión a este nivel, ¿qué va a pasar con esta bicapa lipídica? Entonces, esta bicapa lipídica se va a romper, estos fosfolípidos de membrana se van a liberar. ¿Y qué va a pasar? Se van a liberar la famosa fosfolipasa. Esta fosfolipasa, especialmente la fosfolipasa 2, va a catalizar la liberación de los famosos eicosanoides o eicosanoicos, que el principal de ellos es el ácido araquidónico, ¿ya? Este ácido araquidónico va a tener una actividad enzimática. ¿En quién va a tener una actividad enzimática? Pues en dos estructuras muy importantes como son la producción de ciclooxigenasas y de lipooxigenasas. La ciclooxigenasa va a ser un compuesto inestable, ¿ya? Que me va a dar, con ciertas modificaciones químicas, la liberación de prostaglandina. ¿Qué prostaglandina? G2, H2, que son precursores para la formación de prostaglandina I2, ¿ya? Tromboxano A2, prostaglandina D2 y E2. Entonces se me liberan todas estas sustancias a raíz de nada más que esto. ¿Qué va a producir la prostaglandina I2? Va a causar vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria para que siga fugando líquido por aquí sin que se formen tapones plaquetarios, ¿no? El tromboxano 2 va a producir vasoconstricción, lo contrario, va a promover la agregación plaquetaria. Entonces va a haber un equilibrio, un ligero equilibrio entre ambos. Pero lo primero que se libera es la prostaglandina, ¿ya? Entonces, estas prostaglandinas que están participando en el proceso de la inflamación van a ser más que todo vasodilatadoras. Aquí vemos la D2 y la E2 van a ser vasodilatadoras, van a aumentar la permeabilidad vascular, ¿ya? Van a predominar y después va a producirse un poquito de tromboxano que va a producir lo contrario, ¿ya? Vasoconstricción y todo lo demás. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, el ácido araquidónico me va a activar la actividad enzimática de estas lipoxigenasas. Estas lipoxigenasas van a dar lugar a ácidos grasos hidroxilados. Estos ácidos grasos hidroxilados me van a formar otra sustancia, los famosos leucotrienos. Por esta vía me forman entonces los leucotrienos. Los leucotrienos, también llamados sustancias de reacción lenta de anafilaxia, que ya se los mencionaba hace un momento, van a también participar como vasopermeables durante el proceso de la inflamación. Además de este aumento de la permeabilidad vascular, estos leucotrienos me van a producir broncoespasmo, ¿ya? Broncoespasmo. Entonces, ahí tenemos que disminuye la oxigenación, producto del broncoespasmo y además produce una gran fuga capilar con la vasodilatación. También me van a producir cierta quimiotaxia de que los glóbulos blancos migren hacia el lugar donde se produce el proceso inflamatorio. Las lipoxigenasas, por otro lado, también me pueden producir lipoxinas A2 y lipoxina B4, que van a inhibir la adhesión ya hacia las paredes y también me van a estimular la quimiotaxia de los neutrófilos, me van a interferir aquí, ya en la quimiotaxia de los neutrófilos. Por lo tanto, si usted se da cuenta, son una serie de cosas que van a producirse a raíz de la ruptura de esta membrana celular y la liberación de la fosfolipasa. Por un lado, liberación de ciclooxigenasa y por otro lado, liberación de lipoxigenasa, ¿ya? Estas sustancias de reacción lenta anafilaxia, estos leucotrienos, son, a ver, una, dos, tres, cuatro, bueno, estas 5 grupos, ¿no? Aquí también está el B4. Los 5 grupos de leucotrienos, estos se enumeran en diferentes series, ¿ya? En números.
en serie 3, 4, 5, se enumeran similarmente a la numeración que tienen las prostaglandinas, con letras y números. Entonces vamos a tener los leucotrienos LTA, LTB, leucotrieno C, leucotrieno D, leucotrieno E. Entonces hay cada uno tipo 3, tipo 4, tipo 5. ¿Ya? Entonces, esta numeración va a corresponder más que todo a los ácidos que tienen retenidos, como el ácido trinoico, el ácido tetranoico, el ácido pentanoico. Entonces, esos ácidos. Estos factores leucotrienos tienen actividad, decíamos, sobre la musculatura lisa. Eso es lo que no tenemos que olvidar, porque la musculatura lisa se va a contraer especialmente la de los bronquios. Por eso es que se produce espasmo bronquial en las grandes alergias, por ejemplo, porque se activan estos leucotrienos y que va a pasar broncoespasmo, como ocurre en el asma, ¿ya? En las hipersensibilidades que tenemos ahí, bueno, pues ocurre esto, ¿ya? Entonces, en la inflamación, estos leucotrienos van a producir también espasmo de la musculatura lisa. Ese espasmo de la musculatura lisa que se contrae aquí el músculo va a favorecer la diapédesis, ¿ya? ¿Por qué la diapédesis? ¿Qué tiene que ver? Porque al producirse el espasmo de estas células que tenemos en el endotelio, ¿qué va a pasar? Se va a contraer la célula y va a aumentar la apertura aquí, la apertura de las uniones celulares y por lo tanto van a empezar a viajar las células y también va a aumentar la permeabilidad vascular, la fuga, la pérdida de líquido, ¿ya? Ahí también es cómo van saliendo las celulitas. Bueno, ya hemos visto dentro de los factores permeables, histamina, serotonina, leucocinas, péptidos, cininas, prostaglandinas, sustancias de reacción lenta anafilaxia, ya sabemos que son los leucotrienos, y vamos a ver ahora los famosos sistemas del complemento, ¿ya? C3A y C5A, anafilotoxinas también llamadas, son fragmentos biológicamente activos del complemento C3A y C5A, ¿ya? Son importantes en la inflamación. ¿Por qué? Porque cuando se produce la inflamación se produce la activación de este sistema de complemento. Un poquito difícil, ¿no? Estas son las vías de activación del complemento. Esto es el complemento. Tenemos dos vías de activación. Es como dos caminos que llevan a la misma carretera. Entonces, en base a esto podemos ver que dentro de las vías de activación tenemos una vía alternativa o vía alterna y una vía clásica. La vía clásica de activación del complemento necesita la presencia de un antígeno y un anticuerpo. ¿Ya? Entonces, la participación específica de dos inmunoglobulinas, la IgM o la IgG, que quiere decir que tenemos que tener antígeno y anticuerpo para que se active. Aparece un inmunocomplejo, no sé, te vacunaron contra el virus del COVID, tú tienes ya anticuerpos, empiezas a desarrollar anticuerpos y una vez te enfrentas al virus, ¿qué va a pasar? Se activa o la vía clásica porque tú tienes anticuerpos para ese antígeno. Entonces se activa el C1, esta vía clásica, ¿ya? Después de que haya una reacción antígeno-anticuerpo, se va a activar el C1 y lo va a convertir en una enzima C1 activada. Esa enzima C1 activada va a actuar sobre el C4 y después va a actuar sobre el C2 también y lo va a convertir en un complejo enzimático combinado. Ese complejo enzimático combinado se va a llamar complejo enzimático C4B2B. Entonces van a ir sumando hasta que se vaya transformando en complejo C3, ¿ya? Y después este va a sumarse otro y va a ser C3B y así la vía del complemento va sumando complementos y va haciendo numeritos grandes, en resumen. Al final se va a formar una unidad de ataque que está conformada por todo esto, C5, B6, 7, 8, 9, y esto va a producir una injuria o un daño que es irreversible en la membrana celular. Y eso me va a producir, ¿qué? La lisis celular, la ruptura de la célula. Entonces, esto es el factor, la vía activa clásica del complemento. ¿Ya? Mientras que en la vía alternativa del complemento, usted lo que va a tener es la presencia de microorganismos y estos microorganismos lo que van a hacer es activar el famoso factor B. Entonces, estos microorganismos
Al activar el factor B, van a ir a unirse con el factor C3B y me van a formar un complejo activado combinado C3BBB. Y este va a ir a activar el C3. Y de esta manera vuelve al mismo mecanismo que el resto de la vía clásica. El C3 se une con el C5 y me forma el C3B, el C3 se une con el C3B y forma el C3B. Aquí con el C5 y combina y me forma C5B. Se une este otro y C5B, 6, 7. Se une este otro C5B, 6, 7, 8, 9. Van a ir subiendo algunos amiguitos en el camino para hacer estos números más grandes, ¿no? Entonces, va a desencadenar una respuesta hasta que llegue al mismo camino. La lisis, la ruptura celular, la liberación de sustancias vasoactivas, ¿como quiénes? La liberación de sustancias como son la histamina, la bradicinina, todos esos fenómenos que acabamos de mencionar. Entonces, por esa función que cumplen estos fragmentos del complemento, ¿ya? Especialmente el C3 y el C5, podemos decir que son los mediadores químicos que ayudan en la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad inmediata hasta que se llega a la lisis o la ruptura celular. ¿Ya? Entonces, la otra función de estos complementos C3A, C5, especialmente C5A, es que son quimiotácticos, provocan la migración de las células. ¿Qué células? Especialmente los neutrófilos. Me activan los neutrófilos, los monocitos y los eosinófilos hacia el lugar de la inflamación. No se olviden que una vez los monocitos se activan y empiezan a migrar, salen del espacio vascular, cambian de nombre, ya no son monocitos, son macrófagos, ¿no? Se hacen grandes y ya cambian. Entonces, 3A me produce quimiotaxis, me produce reacción inflamatoria, C5A también quimiotaxis. Van a producir contracción de músculo liso y aumento de la permeabilidad vascular. Son las dos vías de activación del complemento. ¿Ya? La vía clásica mencionábamos, no se desencadena sin una respuesta inmunitaria específica previa, sino hay inmunidad previa, no se activa. Y la vía alternativa, por el contrario, no necesita la existencia de inmunidad específica previa, ya se activa ante la presencia de microorganismos patógenos. Un poquito complejo para el que nunca lo ha estudiado, por eso les invito a repasar nuevamente fisiopatología, fisiología, está todo ahí, la activación del complemento. También tenemos otros mecanismos de defensa, como son el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, bueno, adquiere una gran importancia porque cumple una función básicamente de defensa, ¿no? A través de muchos componentes, especialmente los componentes celulares y los componentes humorales. Entonces tiene un rol fisiológico de defensa y son elementos propios del organismo que van a defender ante cualquier ataque. ¿Ya? Podemos tener nosotros algunos elementos que acompañan a estos elementos de defensa, como son las toxinas, los que van a liberarse. Podemos tener nosotros reacción ante agentes infecciosos, partículas de virus, células infectadas de virus que van a activar el sistema inmunológico. Entonces, de alguna u otra manera van a formar la respuesta del cuerpo. A estas se las llama, de este modo se les llama sustancias antígenos, ¿no? A todo lo que activa el sistema inmunológico. A eso se considera antígeno. El antígeno es toda sustancia que tiene una propiedad física, que tiene una propiedad química para poder activar nuestro sistema de defensa. ¿Ya? Entonces, nosotros en la inmunidad humoral vamos a encontrar que vamos a tener respuesta ante microorganismos extracelulares, quienes van a ser los que van a atacar en la inmunidad humoral, los linfocitos B. Los linfocitos B que van a atacar al anticuerpo secretado, van a producir anticuerpos en el suero y sus funciones de esto van a ser bloquear las infecciones y eliminar los microorganismos extracelulares. Uy, estamos sobre ahora. Ya. Y en cambio, la inmunidad mediada por células está dada por los linfocitos T, ya sea helper o citotóxico, ¿ya? Los linfocitos T helper, que van a ser estos microorganismos fagocitados por macrófagos, y los linfocitos T citotóxicos van a atacar a microorganismos intracelulares como los virus replicados en las células, ¿no? ¿Qué van a hacer ambos? El linfocito T helper activa macrófagos para eliminar microorganismos fagocitados y el linfocito T citotóxico mata células infectadas y elimina los reservorios de la infección. Vamos a ver la farmacodinámica de algunos agentes antiinflamatorios. Tenemos los salicilatos, la famosa aspirina, ácido acetilsalicílico, la indometacina y los corticosteroides. Entonces, ¿ellos dónde van a actuar? Por ejemplo, la aspirina, ¿dónde va a actuar la aspirina? Aquí, en la
ciclooxigenasa. Aquí dice, ¿dónde actúan los inhibidores COX-1, COX-2, la aspirina, la indometacina, inhibiendo la ciclooxigenasa? Por lo tanto, se puede producir la liberación de lipoxinas. Leucotrienos no me afecta nada, pero aquí se bloquea esto, prostaglandinas. La producción de prostaglandinas y tromboxana. Por lo tanto, usted puede dar medicación selectiva para evitar toda esta desencadenada de cosas, ¿no? Mientras que los corticosteroides, ya los corticoides, lo que me van a actuar es a este nivel, bloqueando la fosfolipasa. Se bloquea la fosfolipasa, no se libera ácido araquidónico y tampoco se liberan estas dos cadenas estas dos producción de sustancias, ni ciclooxigenasa ni lipoxigenasa. Entonces me bloquea todo. Son más efectos secundarios que hay, ¿no? Y mencionamos un poquito sobre las citocinas que intervienen en la cicatrización, factor de crecimiento derivado de plaquetas, de crecimiento epidérmico, interleucina 1, transformante beta, transformante alfa, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento fibroelástico, de crecimiento de queratinocitos, interferón 1, hormona de crecimiento humano y los demás interferones. Ahí tenemos un pequeño dibujo de lo que acabamos de resumir todo, la histocicatrización. Y para ir terminando, vamos a ver los elementos que influyen en la buena cicatrización de las heridas. Tenemos elementos locales y sistémicos. Los locales son el cuidado de la herida durante la intervención, limpieza y cuidados de no contaminar durante el proceso quirúrgico, selección de material de sutura adecuado, evitar espacios muertos donde se acumulen líquidos infectantes, asegurar un buen aporte de oxígeno a la zona y del buen riego sanguíneo. Y los elementos generales son el apoyo nutricional, ¿ya? Considera la aplicación de tratamiento inmunosupresor o depresor del metabolismo que pueden interferir en la cicatrización. Para concluir, vamos a mencionar la cicatrización patológica. Tenemos la hipertrófica, queloide, estenosis de estructuras tubulares, cicatrización adherente, lesiones fibróticas. Demasiada fibrosis que me lesiona el tejido y ya no funciona bien. Adherencias que puede haber de un lugar a otro y también pierde la motilidad de la zona donde se ha producido la cicatriz. Que se cierren las estructuras tubulares y ya no cumplan su función, que es ser un tubito que puede transportar sustancias. Y estas últimas dos, la primera, hipertrófica y queloide, son estas de acá. Las cicatrizaciones hipertróficas y queloides corresponden a un desequilibrio entre la síntesis y la degradación del colágeno, ¿ya? Hay diferencias entre cada una de ellas, ¿ya? Puede ser porque se produzcan por la alteración de la inhibidor de la colagenasa alfa 2. Este trastorno me va a derivar un exceso de producción de colágeno. Entonces vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Las cicatrices hipertróficas, como la que vemos aquí, no rebasan los límites de la herida, tienden a ser regresivas con el paso del tiempo, mientras que los queloides, estas aquí, no remiten y sin embargo rebasan los límites de la herida. Tenía una herida pequeña, pero creció mucho más, supera los límites, los bordes, ¿ya? Los queloides se manifiestan más en las personas de raza negra y ambos tipos de cicatrices patológicas ocasionan prurito, ardor y dolor. Señores, si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora. Mucho gusto les respondemos.